¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Hoy seguimos con la serie del pan de muerto y quería hacer este video un poquito más en directo para que puedan ver paso a paso con la tranquilidad y el sello de aprender haciendo familia. Así que vamos con la receta paso a paso. Vamos a utilizar esta vez 700 gramos de harina 3-0 familia. Vamos a hacer un poquitito más la última. Vamos a hacer de 700 gramitos. Vamos a pesar acá 700 gramos de harina común, harina 3-0 familia, harina común, ok. Vamos a abrir en el medio. Vamos a agregar en total 4 huevos familia, 4 huevos en total. 1, 2, 3 y 4. Okay. Directamente encima vamos a agregar 160 gramos de azúcar en total. Vamos a pesar acá directamente sobre el huevo familia. Ahí está, 160 gramos en total. Vamos a agregar 120 gramos de margarina o manteca familia, lo que tengan en su hogar, ok. Directamente ahí 120 gramitos en punto pomada para que salga bien nuestra receta, ok. ¿Está? Muy bien, 120 gramitos de margarina, ok. Vamos a agregar en esta ocasión 30 gramos de levadura fresca familia, directamente acá, 30 gramitos. Ahí pesamos. Ok, 30 gramos de levadura fresca y vamos a agregarle vainilla. Vainilla a gusto familia, 1, 2, 3 cucharas bien lleno. Ahí ya la agregamos. Directamente encima acá vamos a rallar la naranja, ok. Si tienen ya rallado mejor, en este caso yo voy a rallar directamente acá encima. Una buena cantidad familia para que salga rico, que tenga un aroma bien a gusto a naranja, porque eso es lo que le caracteriza al pan de muerto, o sea, tiene un aroma bastante rico a naranja, así que hay que ponerle buena cantidad de ralladura de naranja, ok familia. Muy bien, ahí prácticamente ya tenemos todo. Voy a agregarle un poquitito de colorante porque quiero que le salga ese toque de color negro que tiene la harina común. Entonces voy a agregarle, ahí está, dos gotitas de colorante en pasta familia, eso es lo que hay que usar, ok. Y por último podemos agregarle también una pizquita de sal, así, una pizquita para que le dé un gustito mucho más rico a nuestro pan. Muy bien, ok familia, en este punto solamente le vamos a agregar agua, lo que necesitemos, aproximadamente unos 50 ml de agua más o menos lo que vamos a necesitar. Entonces ya tenemos acá un poquito de agua y ya mano a la masa familia. Vamos primeramente a mezclar todo lo que tenemos en el medio, así. Siempre hay que mezclar bien en el medio todos los ingredientes para que el azúcar pueda comenzar a derretirse completamente, ¿sí? Muy bien. Acá tenemos unos 50 ml de agua. Vamos a agregarle, no vamos a agregarle todo familia, vamos a dejarlo un poquitito otra vez, por lo menos unos 30 ml lo que le vamos a agregar, ok. Y ahí ya vamos a ir integrando, vamos a ir echando ya
harina para comenzar el amasado de nuestro pan de muerto, ¿ok? Este pan tradicional que se hace mucho en México, y justamente porque tenemos muchos seguidores de los hermanos mexicanos, estamos haciendo esta serie de pan de muerto. La última vez habíamos hecho la misma receta pero dividido por la mitad. Salió solamente un pan de esa receta. Esta receta vamos a hacer 2 panes en total, ¿ok? Vamos a agregarle un poquitito más de líquido, ¿ok? Otro 10 ml aproximadamente. Ok, más o menos en este punto ya estaría bien nuestra masita. Un poquitito más aún para que tenga mayor suavidad nuestra masa, ¿ok? Ahí ya está. Este sería más o menos el punto que buscar. Tiene que ser así más o menos, un punto un poquitito blando para que se pueda amasar. Entonces lo que hacemos acá es comenzamos el amasado. Siempre recomiendo amasar de esta manera, ¿verdad? Apretando por la mesa, que se vaya formando el gluten, ¿ok? Así, de esta manera apretamos, estiramos, apretamos, estiramos, apretamos, estiramos. Y así vamos formando nuestro pan, ¿ok? Este proceso de amasado por lo menos tenemos que hacer unos 5 a 6 minutitos para que se vaya formando nuestra masa, ¿ok? Vamos a empolvorear un chiquitito de harina para que ya se vaya despegando toda la mesa y vamos a juntar todo, ¿sí? Quitar un poco también lo que se pega por la mano, ¿ok? Y ya vamos juntando toda nuestra masa. Ya habíamos enseñado en videos anteriores el proceso de amasado de panes salados. El pan dulce por lo general se pega mucho más que el pan salado, familia. Se quiere pegar más, no es como el pan salado. El pan salado, una vez que ya la masa se da, ya no se pega tanto, pero la masa dulce sí quiere pegarse, ¿ok? Voy a seguir amasando esta masa. Una vez que ya haya amasado todo, ya les muestro cómo vamos a dejar que repose. Ok, mi gente linda, amasé unos 7-8 minutitos para que nuestra masa quede bien suave, así, bien suave, ¿ok? Como vamos a hacer 2 panes, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pesar esto. Ustedes pueden hacer esto simplemente a ojo, pero en mi caso, que yo tengo una balancita, voy a pesar. Tiene 1300 gramos en total. Voy a dividir por la mitad, sería alrededor de 650 gramos aproximadamente cada, ¿ok? Para que salga igual. 670, 660, ¿ok? De estos, cada uno vamos a quitar otra vez 5 bolitas de 30 gramitos, así. Miren, 5 bolitas. 1, voy a pesar ya acá. 2, 3, 4 y 5 por una parte, ¿sí? Si no tienen para pesar, no importa, familia, igual hagan a ojo sin problema, ¿ok? Vamos a embollar esto, vamos a embollar todo, ¿sí? Ok.
5 bollitos para cada uno. Y esto también lo vamos a embollar así, ¿ok? Embollamos, 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 ¿ok? Y dejamos acá. Vamos a repetir este proceso con esta masa. Igualmente también vamos a pesar 5 bollitos de 30 gramitos, ¿sí? 30 gramitos en total. Estos son para hacer la formación de nuestros pancitos de muerto, ¿ok? Ahí ya tenemos. Embollamos esto también. Vamos a un poquito más. Vamos a embollar todo esto y vamos a dejar reposar, familia, unos 40 minutitos aproximadamente antes de volver para continuar el proceso de la formación de nuestro pancito de muerto, ¿ok? Vamos a dejar acá y también este vamos a dejar acá y lo vamos a tapar con una bolsita, ¿ok? Una vez que esto ya empiece a aflojarse, unos 30 minutitos aproximadamente, vamos a volver y vamos a continuar para formar nuestros pancitos. Ya han pasado unos 25 a 40 minutos más o menos que reposaron nuestras masitas, así que vamos a continuar el proceso, ¿ok? Vamos a despegar así. Vamos a colocar directamente acá nuestra masa y vamos a apretar así de esta manera, ¿ok? Apretamos bien. En el medio no hay que apretar demasiado, familia, solamente los costados y dejar un poquitito en el medio, ¿ok? Vamos a continuar también haciendo este. ¿Ok? Estamos así. Reposaron unos 35 minutos aproximadamente nuestra masa y ya están listos para continuar el proceso, ¿ok? Muy bien. En este punto vamos a pintar un poquitito con leche, solamente leche natural, familia, ¿sí? Vamos a pintar completito para que después las tiras que representan los huesos, según la tradición, las tiritas representan los huesos y el del medio representa la cabeza. Es lo que leí un poco sobre la historia del pan de muerto, que es un pan tradicional que hacen mucho ahí los hermanos mexicanos. Ok, ahí ya está, pintamos todo esto completito. Ya lo tenemos. Vamos a apartar un poquitito esto y vamos a formar los huesitos, ¿ok? Vamos a pegar esto. Vamos a estirar un poquitito así. La idea es cruzar prácticamente toda la masa, así que vamos a hacer más o menos así de esta manera. Vamos a poner nuestro dedo y vamos a dividir en 4 partecitas aproximadamente, ¿ok? Así. Vamos a repetir este proceso. Tiramos un poco y vamos a apretar así y así. Entonces ya más o menos 4 partes. Así. Muy bien. Ya que tenemos ya para hacer uno, entonces vamos a colocamos así directamente, luego lo cruzamos de esta manera y luego cruzamos en los espacios que son, ¿ok? Así.
Muy bien. Este sería el proceso, familia. Vamos a apretar en el medio así, de esta manera. Y vamos a agregar una de las bolitas en el medio para que se quede ahí, ok. Apretamos así. Apretamos bien también para que se pegue bien los huesitos. Así. Ok, este sería más o menos el proceso, familia. Voy a terminar el otro proceso y ya les muestro cómo va quedando, ok. Así más o menos debe quedar. No. Le muestro pan ya embollado, ok. Vamos así y luego lo cruzamos de vuelta. Ahí está. Hacemos de vuelta el agujero en el medio y agregamos nuestra bolita que se va en el medio, ok. Ahí más o menos ya tenemos todito más o menos así. Ahí ya lo formamos todo. Lo que vamos a hacer acá es dejarlo reposar por lo menos unos 30-40 minutitos otra vez. Vamos a tapar con una bolsita acá. Y una vez que ya repose bien, aproximadamente unos 30-40 minutitos, vamos a volverlo, vamos a pintar todito de vuelta con leche y ahí ya metemos en el horno, ok. No hace falta apretar, solamente vamos a dejar encima la bolsita así y ahí lo vamos a dejar reposar, ok. Ya linda, ya pasaron unos 40 minutitos aproximadamente, ya están bien fermentaditos ya, miren familia. No hace falta precalentar el horno para llevar nuestros panes, pero a mí me gusta que salgan siempre doraditos, así que yo voy a pintar todito con leche. Si no quieren ustedes pintar, no hay problema familia, pueden directamente llevar así, pero yo le voy a pasar un poquito de leche para que se me dore un poquito más, ¿ok? Y ya están nuestros pancitos. Una vez que sacamos del horno, vamos a dejar enfriar bien y después le vamos a colocar mantequilla para decorarlo finalmente con azúcar, ok. Muy bien, esto lo vamos a llevar a mí, así quedar más o menos. Vamos a llevar a 200 grados. En mi caso yo tengo un horno grande, así que voy a cocinar a 200 grados por unos 20 a 25 minutos para que se cocinen bien, familia, ya que son panes muy grandes. Miren más o menos el tamaño, una cuarta aproximadamente cada pan. Necesitan cocinarse bien, así que no le apuren, familia. 200 grados, si es un horno pequeño, póngale en 180 aproximadamente por 25 a 30 minutitos. 20, 25 a 30 minutos vamos controlando, familia, y ya sacamos, ok. Y voy a poner mi horno es de 100 litros, lo cual es un poquitito más grande de lo que se usa en la cocina normal. Voy a poner en 25 minutitos, ok. Ustedes tienen que poner, si es un horno de 40-60 litros, ya que son hornos pequeños, calientan mucho más, familia. Tienen que poner en 180, inclusive hasta 150. Si es un horno de 40 litros, calienta muy fuerte para que no se queme sus panes. Tiene que poner en 150 hasta 200 grados aproximadamente, familia. Controlen esa parte para que puedan cocinarse lentamente sus panes sin problema, ok. Vamos a dejar, una vez que esté todo esto, vamos a dejar enfriar y ya volvemos para terminar el proceso. Mi gente, ¿cómo están? Así salieron nuestros panes. Espectacular, familia, bien doradito. Vamos a bajar abajo para continuar el proceso. Una vez que ya tengamos así, vamos a pincelar con manteca o mantequilla, familia. Completito, vamos a pasar todo así por la superficie de nuestro pan. Y luego le vamos a agregar azúcar para que ya terminemos de decorar, ok. En el video anterior habíamos puesto almíbar y en este video vamos a agregarle manteca, ok.
Esto es para que el azúcar se pueda pegar bien por la superficie de nuestros panes, ¿ok? Vamos a agregar azúcar directamente así para que ya se vayan pegando todo por nuestra superficie de nuestro pan, ¿ok, familia? Espectacular. Así va quedando entonces el azúcar. Y ese sería todo el proceso, familia. Vamos a terminar también este. Algunos lo hacen saliendo del horno caliente, pero eso ya depende de cada uno. Pueden hacer caliente o pueden esperar que se enfríen y después para hacer este proceso. No hay drama con eso, familia. Igual uno puede esperar que se enfríe para luego hacer este proceso. Lo importante es que la manteca tiene que estar bien en punto pomada para que se quede bien pegado el azúcar. Ok, esta receta no es una receta tradicional de mi país acá en Paraguay. Muy poca gente lo conoce. Pero como este canal es aprender haciendo y acá lo importante es aprender. Yo también aprendo haciendo esta receta con ustedes. Entonces por esa razón hacemos y para que podamos también sacar nosotros nuestra versión de pan de muerto, ¿ok? Espectacular, familia. Así entonces quedarían finalmente nuestros panes. Vamos a cortar uno para ver cómo quedan por dentro. Ok, familia. Así quedaron entonces nuestros panes de muerto. Espectacular esta receta, familia. Espero que les gusten, puedan hacer en sus hogares. Regálenme un me gusta, pueden comentar. Ahí también los hermanos mexicanos se pueden comentar el video. Y vamos a partir un pedazo para ver cómo quedaron por dentro, familia. Espectacular. Ya se siente bastante rico esta receta. Miren, familia, espectacular. Miren cómo quedó la textura de nuestra masa, familia. Riquísimo. El olor a ralladura de naranja. Impresionante, familia. Espectacular. Espero que les guste en este video. Y suscríbete si sos nuevo. Y nada, familia, vamos a vernos próximamente en un nuevo videito, Dios mediante. Nos vemos pronto. Chao, chao.